Muy buenas, estamos aquí en el Club de los Poetas Muertos y tenemos el privilegio hoy de tener como invitada a Andrea Salvador Carrillo, una grandísima profesional que hoy nos va a acompañar. Bueno, Andrea, en pocas palabras nos podrías decir quién eres para que el público lo sepa, te conozca un poquito más. Muchas gracias, en principio, por la invitación. Para mí es el honor estar en tu programa, Antonio. Yo soy Andrea Salvador, yo soy docente de educación primaria de base, pero ya hace un buen tiempo, unos buenos años, vengo dedicando a lo que es el diagnóstico e intervención en dificultades del aprendizaje, ¿no? Aquí en Perú no existe la carrera de pedagogía como en España. Lo que hacemos docentes, como en mi caso psicólogos, es formarnos en segundas especialidades o maestrías, como es mi caso, para poder ejercer en este ámbito, ¿no? Yo hice la maestría en dificultades de aprendizaje de la Universidad Católica en convenio con el Centro Peruano de Educación, Lenguaje y Aprendizaje, CEPAL, y el máster en intervención educativa y psicológica de la Universidad de Navarra. Actualmente me encuentro cursando el doctorado también en educación. Justamente el tema de investigación es sobre comprensión lectora en niños, ¿no? Y estamos haciendo todo el esfuerzo para poder sacar adelante esa tesis. Y bueno, profesionalmente ahora trabajo en lo que es diagnóstico e intervención en los niños, jóvenes y adolescentes, y también como docente universitaria y en el área de investigación dentro de la universidad. Como tú bien has dicho, bueno, vamos, eres experta en dificultades de aprendizaje y es el tema que hoy nos trae aquí al programa. Empezando un poquito a saber de lo que son las dificultades de aprendizaje, ¿nos podrías decir qué son para empezar a tocar el tema un poquito? Pero por supuesto, seguramente todos en la experiencia personal o compañeros, familiares cercanos, hemos visto a una u otra persona que le ha costado un poco, ¿no? Conseguir un desempeño apropiado o sobresaliente en la escuela, ¿no? En los diferentes cursos que tenemos. Entonces, pues muchas veces esto se puede ver a que la persona no estudió lo suficiente, se distrae mucho, no le pone ganas, eh, de repente la metodología con la que les están enseñando no es la adecuada, alguna situación quizás docentismo escolar, por, puede ser dejadez de los padres o puede ser por una condición de salud, ¿no? También. Sin embargo, hay un grupo de personas que no tienen ninguna de estas condiciones que te he mencionado y tampoco tienen algún tipo de discapacidad, sea sensorial o cognitiva, que no pueden lograr los aprendizajes, ¿no? Sobre todo los más básicos e instrumentales, como son la lectura, la escritura y el cálculo. Y eso se debe a que estas personas tienen dificultades específicas del aprendizaje que tienen una base neurobiológica genética, ¿no? Ahí es ahí donde tenemos a la dislexia, la dificultad específica de aprendizaje de la lectura, la disortografía en la escritura y el cálculo en las matemáticas. ¿Cómo se pueden diagnosticar estas dificultades? Para su diagnóstico, en principio va a ser importante la detección oportuna, lo cual lo tendría que llevar a cabo, pues, generalmente un docente que esté bien formado, que pueda ver indicadores tempranos de una posible dificultad de aprendizaje. También pueden ser los padres, ¿no? Que de repente se van dando cuenta que su segundo hijo o el primer hijo se diferencia, ¿no? De sus contemporáneos, en el caso de segundos hijos de los hermanos mayores, en aprender ciertas cosas a cierta edad, ¿no? Dicen, uy, mi hijo es hábil, es un chico pues bastante listo, pero pues no aprende las vocales y estamos en un inicial de 5 años, ¿no? Los 5 añitos, entonces algo está pasando. Y en ese sentido va a ser muy importante que tanto los padres como los docentes trabajen, ¿no? Con el departamento psicopedagógico, que en España es el departamento de orientación, para poder trabajar preventivamente, ¿no? Porque podría ser un problema específico de aprendizaje, como también podría ser solo un problema de repente de falta de estimulación, que el chico requiere un empujoncito más, ¿no? Para lograrlo. Sea cual fuera el caso,
los profesionales que trabajamos en esta área psicopedagógica, lo que vamos a hacer es aplicar algunos test, algunas pruebas que nos van a ayudar a ver cómo va este niño, si va progresando, si se mantiene, ¿no? Justamente uno de los criterios para poder diagnosticar, por ejemplo, la dislexia, es que las dificultades en la lectura se mantengan por más de 6 meses después de iniciada una intervención sistemática, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuáles son los tipos que nos podemos encontrar en las dificultades de aprendizaje? Como te comentaba, tenemos la dislexia en la lectura, donde vamos a ver a niños que son niños hábiles, ¿no? Para diferentes áreas de su vida, autónomos, listos, muchas veces creativos y habladores, ¿no? Pero que cuando tienen que leer un texto, pues van a demorar mucho, van a tener muchos errores, ¿no? Muchas veces estos chicos también tienen la disortografía, ¿no? Que son dificultades para poder aprender las normas de la ortografía o las reglas arbitrarias también, ¿no? La B, la V, la C, la Z. Son chicos que les cuesta mucho poder guardar estas formas ortográficas. Y en el caso de las matemáticas, pues les va a costar automatizar incluso cálculos sencillos, ¿no? Y ni qué decir de las tablas, también les va a costar bastante. Que sería la discalculia, en el caso de las Sí, matemáticas. así es. ¿Cómo se trabajan estas dificultades? Bueno, felizmente a día de hoy tenemos ya un cúmulo de investigaciones que nos hablan de intervenciones exitosas, ¿no? Por eso que hablamos de un trabajo, una intervención basada en evidencia. Nos dicen, por ejemplo, que en el caso de la dislexia va a ser muy importante trabajar con los chicos de manera muy sistemática y sostenida el aprendizaje de la relación de las letras y los sonidos, ¿no? O grafemas y fonemas, para que ellos puedan diferenciar de mejor manera una letra con su respectivo sonido de otra, ¿no? Por ejemplo, la B y la D, que antiguamente se pensaba que era por una cuestión de percepción visual, ¿no? De lateralidad, pero no es así. Sabemos que por una cuestión fonológica, porque la dislexia es un trastorno de base fonológica, no de percepción visual, por ejemplo. Entonces, tenemos ese tipo de estrategias, tenemos otras, por ejemplo, luego para automatizar, que pueden ser lecturas repetidas, ¿no? Otras para trabajar en entonación también, porque también entonación es lo que puede estar afectado en la dislexia, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que dependiendo del perfil de cada chico, vamos a trabajar, ¿no? Porque a consulta llegan, pues, niños pequeños de primer grado con indicadores de posible caso de dislexia, como también puede llegar un chico de 10, 12 años ya con un cuadro de dislexia casi confirmado, porque hay antecedentes familiares también. Entonces, la intervención va a depender un poco de esas características, como también a veces de el cuán afectado puede estar el chico a nivel socioemocional, ¿no? Y hay que, A y con hay, los, y hay que atenderlos cuanto más temprano posible. Sí, eso es mejor, porque cuando trabajamos con chicos con un diagnóstico tardío, lo que ha pasado es que todos estos fracasos que han ido acumulando en su desarrollo en la escuela ya han afectado su autoestima, ¿no? Su autoconcepto escolar, y es un poco más difícil trabajar con ellos. Hay que bajar bastante la valla, trabajando progresivamente, aumentando el nivel de dificultad de forma muy gradual, porque ya son chicos que no creen en sí mismos, ¿no? Que ya detestan leer y justamente vienen a hacer aquí en las sesiones de intervención eso que no les gusta, ¿no? Adicional a lo que tienen que hacer en el colegio. Entonces, sí, lo importante siempre es, creo, como especialistas, ver que las estrategias que vamos a abordar en cada caso correspondan con lo que nos dice la evidencia que es realmente efectivo para el aprendizaje de estos niños y que haya una comunicación, ¿no? Con la familia y con la escuela para poder trabajar todos en conjunto. Claro, porque cuanto más grande, cuanto más edad tienen, el aspecto emocional influye más, claro. Así es, así es. Gracias. ¿Cómo, centrándonos en tu país, en Perú, cómo es el desempeño en comprensión lectora de los niños peruanos, de los escolares peruanos? Bueno, ahí tenemos una pregunta muy interesante. Eh, en principio, ¿no? Sabemos que tenemos pues niveles bajos de comprensión lectora, porque eso es lo que nos vienen diciendo desde hace muchos años, por ejemplo, las pruebas internacionales de PISA, ¿no? Que en las que participan muchos países, nosotros ya estamos bastante bajos en relación a los países de la OECD. A partir de ello, el Estado peruano empezó a implementar
una serie de medidas para poder revertir la situación, ¿no? Entre ellas las evaluaciones nacionales, censales y muestrales para poder conocer cómo iban avanzando los niños. A día de hoy se han visto mejoras, pero no las esperadas. Todavía nos queda mucho trecho, mucho tramo por delante, ¿no? Por ejemplo, en la última evaluación, una evaluación muestral que tuvimos con estudiantes de cuarto grado, solamente logran un nivel satisfactorio un 30% a nivel nacional, ¿no? En tanto que un 7% aún tiene dificultades en lo más básico, en comprensión lectora. Pero eso es a nivel nacional, ¿no? En zonas rurales vamos a ver que esto es aún más crítico porque solo un 12% de los niños tienen un nivel satisfactorio, mientras un 22%, que es bastante, aún no logran con las actividades más básicas relacionadas a lectura. Y esto pues tiene su origen en muchos factores en realidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestra propuesta curricular, a diferencia de repente de la de España, la de otros países acá en Sudamérica, como puede ser Chile, no se habla de conciencia fonológica, de conocimiento alfabético, ¿no? De modo también que el docente quizás no tiene las herramientas pedagógicas para poder trabajar eh, con una mirada basada en evidencia desde inicial, habilidades previas al aprendizaje de la lectura y posteriormente la comprensión lectora, ¿no? También tenemos ciertas prácticas pedagógicas que están basadas en creencias erradas, ¿no? Por ejemplo, también hay un informe del Ministerio de Educación que dice que muchos docentes de cuarto grado creen que van a mejorar la comprensión lectora en base a actividades de copia, ¿no? De ciertas partes del texto que el niño no entendió o copiando la explicación. Entonces también hay por ahí un aspecto muy importante que el docente pues no sabe qué es lo que tiene que hacer para poder mejorar la comprensión de lectura, ¿no? Y también tenemos pues obviamente el efecto de la pandemia, ¿no? Que si ya veníamos rezagados antes de la pandemia con niveles que veníamos mejorando, pero aún no dentro de lo esperado en comprensión lectora de nuestra población escolar, en la pandemia estuvimos casi 2 años aquí en Perú con las aulas cerradas, ¿no? Entonces eso afectó muchísimo a toda la población peruana, ¿no? Porque la gran mayoría de escolares estuvo en casa con las limitaciones que sobre todo en edades tempranas de los niños repercuten más en su aprendizaje. Claro. ¿Qué características se pueden apreciar en las zonas rurales o en las menos favorecidas? Esa pregunta me parece muy interesante porque justamente dentro de nuestra población es muy variada, ¿no? Entonces, es en las zonas rurales donde justamente el impacto de la pandemia ha sido más fuerte. Si bien ya sabíamos por los estudios internacionales y también por las evaluaciones aquí en Perú, que estas poblaciones eran más vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, por la dificultad de acceso a servicios básicos de calidad, ¿no? Y el hecho de que muchas veces tengan una lengua originaria diferente al castellano, con la pandemia esto se agudizó aún más, porque la única forma que los chicos tenían de poder seguir con su aprendizaje era a través de programas radiales televisivos, porque la señal de internet prácticamente era nula en muchísimos pueblos, ¿no? Entonces, por esos programas de radio y televisión eran de 1 hora, lo cual tampoco abarca pues toda una jornada escolar que puede ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, me tocó trabajar en algún momento con alguna ONG entrevistando a directivos, padres y niños, ¿no? Y por ejemplo, los niños referían que para ellos era muy difícil poder aprender con estos programas porque hablaban muy rápido, no lograban entender. Entonces, aún esta respuesta del Estado peruano no ha sido suficiente durante 2 años de escolaridad de estos chicos, ¿no? Es por eso que sabemos a día de hoy que, por ejemplo, en cuarto grado, quienes presentan importantes dificultades en el aprendizaje en un sector socioeconómico alto, solamente sería un 17%, en tanto que en estas poblaciones más vulnerables, en zonas rurales, ¿no? Estaría alrededor de un 57.2%, o sea, hablamos de una diferencia bastante importante, ¿no? En cuanto a los niveles de logro. Entonces, es por eso que como profesional, ¿no? Como peruana, buscamos dar respuestas educativas a esa realidad tan difícil que afrontan estos niños y jóvenes en zonas rurales. ¿Y por qué surge el programa Haku Ñawinchay? Lo has dicho muy bien, te felicito. Haku Ñawinchay quiere decir vamos a leer en quechua,
¿no? Que es la lengua originaria en sus diferentes variantes de la zona andina del Perú, ¿no? De la zona altoandina. Entonces, este problema surge justamente por lo que yo te comentaba, ¿no? En época de pandemia, hasta antes de la pandemia yo trabajaba más en el sector privado, por ahí tuve alguna experiencia en el Ministerio de Educación, ¿no? Pero en sí la parte de intervención y diagnóstico era con un servicio particular, ¿no? Eh, pero a partir de la pandemia empecé a trabajar con escuelas, capacitando docentes de escuelas públicas, zonas rurales, eh, de zonas urbanas marginales, y conocí un poco mejor estas limitaciones que te comentaba, ¿no? Que tuvieron estos niños durante la pandemia. Y también luego en ese trabajo que tuve en la ONG, el escuchar los testimonios de los padres y de los niños me hizo una realidad muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el caso de una niña de primer grado que estaba empezando el proceso de aprendizaje de lectura y escritura, y el apoyo que tenía para poder hacer las actividades, para poder explicarle lo que de repente no entendía por la explicación de la maestra vía telefónica, era su madre. Pero su madre era analfabeta, ¿no? Una persona que lamentablemente por circunstancias que No tocó tenía vivir, conocimientos, claro. no tenía las herramientas para apoyar a su hija. Entonces, ¿cómo esa niña iba a poder aprender a leer y escribir, ¿no? Con ese apoyo? O de repente hay niños que tenían que irse a zonas muy altas de los cerros para poder captar señal y poder escuchar el programa de radio, o para poder comunicarse por WhatsApp con su docente para descargar o enviar una tarea, ¿no? Entonces son situaciones pues muy duras que me hacían ver que el impacto de la pandemia en la educación iba a ser realmente devastador, ¿no? Y no solamente a nivel de aprendizaje, también a nivel socioemocional, porque todo esto generaba mucho estrés a los niños, ¿no? Incluso con los docentes cuando conversaba con ellos hablaban de que había mucha deserción escolar, porque también por la parte económica muchas familias priorizaron que los niños, en lugar de estar en casa escuchando el programa de radio, conversando con el docente, pues vayan a trabajar al campo o a la ciudad para tener más ingresos económicos, y en especial desventaja de las niñas, ¿no? Quienes si tenían que priorizar quién iba a estudiar, el niño o la niña, pues preferían al niño, la niña era más relegada a labores domésticas. Entonces, sí ha sido pues muy difícil. Fue por eso que surgió también mi iniciativa de trabajar en redes sociales, compartir información educativa, ¿no? Me encuentro como Aprendiendo con Miss Andrea en Facebook e Instagram. Y en el 2022 entro a trabajar a la Universidad Privada San Juan Bautista, al Instituto de Investigación e Interculturalidad en la línea educativa. Entonces es ahí cuando buscamos armar una propuesta que haga frente a esta realidad, ¿no? Y ahí surge nuestra idea junto con un equipo de trabajo del programa Hakuña Wincha. Y yo me imagino que en ese periodo de la pandemia es cuando hay las familias, había familias que tenían acceso a la educación, pero había familias, sobre todo las que vivían en centros rurales, que no tendrían el acceso de la educación, el acceso a esa educación, porque por las circunstancias en las que vivían, me imagino. Así es, porque estamos hablando de que tenían menos conectividad en Internet, lo cual dificultaba la comunicación para el envío de materiales con los docentes, por ejemplo. Estamos hablando de padres que de repente no tuvieron las oportunidades educativas para poder culminar los estudios, por eso estaban en situación de analfabetismo funcional o semi-analfabetismo, como queramos llamarlo, que tampoco podían apoyar a los niños en su educación porque ellos tampoco tenían los conocimientos para, y también no tenían los dispositivos, ¿no? O sea, muchos de ellos tenían un celular bastante antiguo que lo usaban con fines muy básicos de comunicación, entonces también que ellos puedan acceder a comprar un dispositivo también fue un poco difícil. Hubieron iniciativas del Estado para poder llevar tablets, pero también demoró un poco esa respuesta y no siempre llegaba, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos niños estuvieron sujetos al compromiso de los docentes, porque también habían docentes que, pese a todas las restricciones que teníamos en Perú y a los altísimos índices de contagio y lamentables muertes que hubieron, índices muy altos, buscaron las formas de con mucho cuidado poder llegar a la comunidad y dejar de repente un cúmulo de hojas de trabajo de papel, ¿no? Para que el niño tenga un soporte concreto para poder tener una secuencia en ciertos aprendizajes básicos. Pero te hablo de algunos docentes, ¿no? Otros no pudieron o quizás no tuvieron la iniciativa de hacer eso. Siguiendo con el programa, ¿de qué consta este programa? ¿Y qué Bueno, habilidades?
desarrolla? Este programa consta de 27 sesiones, ¿sí? Que están organizadas para trabajar habilidades de descodificación. En principio nos estamos basando en el modelo de la concepción simple de la lectura, que es un modelo que tiene bastante evidencia científica y es la base de la propuesta curricular de países con un buen nivel educativo, como Australia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Entonces, entendemos de esta forma el complejo proceso de la comprensión lectora como la interacción de dos componentes importantes. Por un lado, la descodificación y las habilidades de comprensión oral, ¿no? Entonces, por motivos logísticos, ¿no? Y porque era una fase inicial, piloto del programa, solo trabajamos las habilidades que tienen que ver con la descodificación. Entre ellas está obviamente la precisión, ¿no? Leer lo que está ahí, leer Prado y no Pardo, la velocidad, porque tiene que haber una velocidad adecuada para poder comprender la información, ni muy rápido ni muy lento, y también la entonación, porque los signos de puntuación nos brindan información importante para poder comprender un texto, ¿no? Por eso vemos en internet muchos memes con respecto a la posición de la coma en una oración, ¿no? Que si le cambio el lugar, pues va a decir otra cosa y nos causa mucha gracia. Para esto nos basamos en un programa de lecciones del doctor Ripoll, ¿no? Que se centra en tres estrategias basadas en evidencia, que son la tutoría entre iguales, lecturas repetidas y, y preparación previa. Eso es. Entonces, con esas tres estrategias, se diseñan unos 6 juegos de lectura, que así llamamos a las estrategias chiquitas que tenemos en el programa, para que los chicos puedan trabajar de manera progresiva, ¿no? También fue importante conocer los intereses de los niños, ¿no? Sobre qué quisieran leer ellos. Pues teníamos, pues, lecturas de Dragon Ball, de Pikachu, también lecturas que tenían que ver con leyendas y mitos de su comunidad, ¿no? Son muchas veces esas zonas altoandinas, zonas mineras. Y, por ejemplo, hay un ser mítico que es el Chinchilico, que es como un demonio de las minas, ¿no? Entonces, leer sobre eso, de lo que hablan en la comunidad. También teníamos lecturas que tenían que ver con los artistas locales. Es una zona en la que hay muchas fiestas costumbristas, ¿no? Hay una serie de cantantes y grupos musicales que son propios del folclore de la zona. Entonces también a ellos les pareció pues muy interesante conocer acerca, por ejemplo, del grupo Clase 4 o de Reina Maribel, entonces saber dónde nacieron, que eran en los pueblos de ahí de la zona, cómo fue que quisieron ser artistas, qué problemas tuvieron que pasar. Entonces, fue muy grato, ¿no? En la parte posterior del programa, cuando iba a las aulas a preguntarles qué les gustó más. Y dice, me gustó el Chinchilico, me gustó la leyenda de Tesoro de Chachani, que es un volcán que hay en la ciudad de Arequipa. Entonces, eso fue creo que algo muy importante y además también tener en cuenta el contexto. En la parte del pretest, por ejemplo, un buen grupo de chicos, 6 niños de los 41 que hablamos inicialmente tenían dificultades muy básicas, incluso a nivel de nombre y sonido de la letra. Nosotros trabajamos, por ejemplo, un abecedario contextualizado, ¿no? Con esta S de Sancayo, que es una fruta muy propia de la zona, esta, por ejemplo, G, ¿no? Con los dos sonidos posibles, como G, sonido suave aquí en Guanaco, y la G latina, de repente la doble L llama, que es un animal muy propio de la zona, y así. Entonces, en función a todo eso, esta idea de querer trabajar con varias lecturas, con actividades, fue que surgió el que trabajemos un libro, ¿no? Vamos a hacer un libro que está en fase experimental, donde tenemos todas las lecturas ordenadas de menor a mayor grado de complejidad, tanto por extensión como también por los términos, ¿no? Que tienen las lecturas, donde se plantean las estrategias que te estaba comentando, ¿no? Entonces, tenemos esto, además de unos cronómetros y dados para los juegos de lectura, y bueno, creo que esto ha sido importante porque al estar diseñado pensando en las características de perfil de habilidades para el aprendizaje, pero también teniendo en cuenta los intereses, ha hecho que los chicos lo trabajen con gusto. Y también ha sido importante la capacitación a los docentes, ¿no? Porque yo iba a las comunidades a hacer la evaluación inicial y luego la final, pero quienes han aplicado el programa, a quienes debemos este éxito del programa, es a los docentes, a los directivos y también a los especialistas de la OGL Cayoma que nos abrieron las puertas inicialmente, que nos apoyaron en la convocatoria de los docentes, ¿no?
Las capacitaciones a los docentes fue de manera presencial, porque yo viajaba a la ciudad de Arequipa para poder conversar con ellos, explicar algunas cosas, poder compartir los avances de los chicos, hacer una retroalimentación con un caso en particular que de repente no esté avanzando, ¿no? Pero también fue asincrónico, porque teníamos videos tutoriales, teníamos un aula virtual, teníamos un grupo de WhatsApp para poder estar comunicados constantemente y poder orientarlos de la mejor manera posible. Claro, entonces los resultados fueron un éxito total, claro, porque hubo una participación tanto de los docentes y los alumnos, es decir, se involucraron tanto a los docentes y luego la llegada a los alumnos pues fue muy buena. Sí, luego ya a nivel estadístico, ¿no? Cuando empezamos a analizar las medidas del pretest, ¿no? De antes de intervención y después de la intervención, vimos que había un efecto estadísticamente significativo de mejora en todos los índices, en lectura de palabras, más precisión, una mejor velocidad, en lectura de pseudopalabras, que nos sirve para ver cómo son palabras inventadas las pseudopalabras, que nos sirve para ver cómo los niños leerían palabras que nunca antes han leído o escuchado, que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, si tengo un texto de ciencias naturales, puede haber palabras como fotosíntesis, gimnospermas, angiospermas, que son términos que van a aprender en algún momento de su escolaridad, pero nunca antes los han leído ni escuchado. Por eso nos sirven pseudopalabras, por ejemplo. Y ahí vimos que también había mejorado bastante en lo que era velocidad, también en la interpretación de signos de puntuación. Y en comprensión lectora en sí, si bien se vio un incremento del promedio, ¿no? de lectura, de nivel de puntuación de los chicos, estadísticamente eso no fue significativo, ¿no? Y esto creemos que es porque nos ha faltado trabajar, tenemos ese pendiente para la segunda parte del programa, también trabajar habilidades de vocabulario y construcción de inferencias, ¿no? ¿Y qué dijeron los maestros y la comunidad educativa sobre este programa? Fíjate que fue muy grato después de todas las experiencias, ¿no? Entre positivas, y no quiero decir negativas, sino de aprendizaje, de diversos tipos que tuvimos en el programa, ver a los docentes contentos porque sentían que habían aprendido estrategias que realmente eran efectivas porque ellos veían, sin necesidad de ser especialistas o tomar un test, que los chicos estaban mejor, ¿no? Incluso una docente coincidió en la fecha que iba a hacer el post-test a su escuela, que ese día la institución había programado el Día del Logro, que es una actividad que hacen las escuelas para compartir con la comunidad los aprendizajes que han logrado los niños, de manera que también se involucre la comunidad, los padres de familia, sepan qué hace la escuela con los niños. Y la docente armó en las mesitas muy bonitas con un panel donde estaban las actividades que habíamos hecho, con papelógrafos, los niños explicaban qué habían hecho en el programa, qué habían aprendido, invitaban a un padre de familia que lea, tomaban el tiempo, jugaban esos juegos, escoge qué párrafo vas a leer con un dado a otro compañero de secundaria. Entonces fue muy simpático ver cómo la docente estaba muy contenta con lo que ella había aprendido y también y los niños eran quienes explicaban el programa, ¿no? Incluso también hubo una anécdota graciosa que en una escuela un padre de familia va y le dice a la profesora, ¿qué le han hecho a mi hija? La profesora se asusta, ¿qué ha pasado? Le dice, ¿no? Al padre de familia. Porque la mi hija ya está leyendo, ¿no? Era una de las niñas que te comentaba que se le dificultaba mucho leer, ¿no? Porque como te decía, en una fase inicial del programa detectamos a 6 niños de los 41 que hablamos inicialmente, que pues no podían incluso las pruebas más básicas, ¿no? De lectura de palabras, y tuvimos que bajar a conocer cómo leían ciertas sílabas con diferente grado de complejidad y si conocían o no el nombre y sonido de la letra. Fue donde vimos pues, que este aprendizaje, fíjate, cuarto grado, pues no estaba consolidado, ¿no? Claro. Andrea, ¿qué dificultades os encontrasteis cuando pusisteis este programa en juego? Bueno, como te comenté, creo, anteriormente, tuvimos bastantes dificultades. Por ejemplo, al inicio postulamos a unos fondos del Estado, llamado aquí en Perú Concitec, para que nos den la partida para poder aplicar el programa en el 2022, pero lamentablemente no nos eligieron. Tuvimos que buscar nuevamente otras convocatorias, no encontramos una que se adecue a nuestras características,
Luego la universidad nos dio una partida presupuestaria, pero era limitada, ¿no? Con lo cual el equipo de investigación, porque aquí me ves aquí, pero también trabajo con un equipo de otros profesionales del ámbito de la salud que apuestan también por la educación, este, para poder llevar a cabo este programa, ¿no? Entonces, eh, parte de estas limitaciones era también, por ejemplo, el hecho de que yo necesitaba que alguien me ayude con la revisión del texto cuando ya lo tenía, pero no teníamos la partida como para poder convocar a un profesional. Entonces también fue importante ahí el apoyo de dos amigas muy queridas mías, ¿no? Cheryl y Jessica, que son maestras de escuelas públicas de acá de la ciudad de Lima, que también con su ojo, siempre van a tener un tercer ojo, que nos digan si estamos yendo bien o no, me dieron algunas pautas sobre de repente la extensión de un texto o ciertos términos que de repente un chico de cuarto grado se le podría complicar y aún más de zonas rurales, ¿no? Entonces, sí fue importante ese aporte para poder darle buena forma a los materiales, ¿no? del programa. Luego, por ejemplo, en la segunda parte del trabajo de campo que hice el post-test, pues ya no tenía el servicio de transporte particular que tuve en la primera parte, tenía que irme en algunos los buses, que lo positivo de esto fue que también me permitió a mí conocer realmente las condiciones en las que las personas que viven en estas comunidades viven, ¿no? Transportes que salen, por ejemplo, una vez por semana de la ciudad hacia la comunidad o servicios de transporte que no llegan directamente a la comunidad, sino que te dejan en un cruce vial y tienes que comunicarte con alguien de la comunidad para que te vaya a recoger, ¿no? Me pasó, por ejemplo, que tenía que ir a una comunidad que se llama Arcata, pero no hay un bus directo a Arcata, sino a Orcopampa, que es otra comunidad. Yo me quedaba como cerca de Orcopampa, pero en otra parte de la carretera. Y cuando llamábamos a la persona de Arcata para que nos recoja, justo había llovido y se había caído la señal telefónica. No había ni señal telefónica ni internet. Entonces estábamos en medio de la nieve a las 3:30 de la mañana, varadas por un par de horas, ¿no? Fue una situación un poco difícil, pero felizmente estaba acompañada con una especialista local, la profesora Marta, porque sin ella yo realmente me hubiese asustado, porque es un Claro. lugar que pues me encanta ir y conocer, pero lamentablemente no conozco y también puede ser peligroso. Entonces, estuvimos ahí y para mí fue interesante conocer esas condiciones de vida de las personas de la comunidad y también de los maestros que laboran en estos colegios, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego, teníamos también que para llegar a algunos pueblos, a veces las curvas eran muy cerradas y las condiciones de la carretera no eran buenas, con lo cual pues no subía. Teníamos que bajarnos del bus, caminar un tramo para que pueda pasarla. No era bus, era un carro pequeño, una minivan, y luego volver a subir. Imagínate caminar a las 5 o 6 de la mañana en lugares que están a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Claro. Entonces yo estaba así con la respiración a duras penas, ¿no? Pero siempre con muchas ganas y con mucho ánimo de querer cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Luego también, por ejemplo, tuvimos el hecho de que por diversos motivos, de las 5 escuelas que seleccionamos para trabajar, en una de ellas lamentablemente no se pudo llevar a cabo el programa. Entonces sí nos dio un poco de pena, ¿no? Haber hecho el esfuerzo de enviar el material, invitar a los docentes de la capacitación, pero que por diversos motivos esto no se pueda lograr concretizar, ¿no? Nos hubiese gustado que el 100% de nuestros chicos hubiesen estado de inicio a fin. También hubieron casos de algunos niños que de repente se cambiaron de colegio, traslados, y que también fuimos perdiendo en el camino del trabajo, ¿no? Creo que esas podrían ser algunas limitaciones del programa, pero que también creo que son aprendizajes que vamos teniendo para poder ir mejorando tanto el programa como nuestro trabajo a nivel profesional. Claro. ¿Y qué perspectivas de futuro pueden surgir a partir de este programa? Pues fíjate que justamente la semana pasada me ha llegado la muy grata noticia de que hay la posibilidad de poder seguir trabajando con Hakunya Winchay en la zona, esta vez con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cayoma. No es posible que nos den un presupuesto para poder volver a trabajar, pero esta vez llegar a una mayor cantidad de niños, ¿no? Siempre de un sector conocido como Rural 1, que son los niños con las características socioeconómicas más urgentes, ¿no? Y poder pues, también capacitar a más docentes. eh, y eso nos llena de mucha alegría porque es lo que queremos llegar inicialmente como programa. Y también el hecho de que podemos
ampliar el campo de intervención del programa. Te había comentado que estábamos trabajando en la parte de descodificación, ¿no? Lo que era precisión, una adecuada velocidad, una adecuada entonación. Pero hay otro componente dentro de nuestro modelo de lectura que también es muy importante para asegurar la comprensión lectora, que es el vocabulario, la construcción de diferencias, por ejemplo, y que son habilidades que podemos trabajarlas bastante bien dentro del aula, una adecuada metodología. Entonces, es la posibilidad de poder reformular, mejorar, optimizar nuestro programa para poder trabajar también, hacer de repente más sesiones e incluir estas habilidades. Así es que, pues, esperemos que se dé esta posibilidad. Porque además lo importante es que si este programa está dando mucho éxito, lo importante es extenderlo a todos los escolares posibles, ampliarlo. Sí, sí, sería lo ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que me motivó mucho para poder desarrollar este programa, cuando estaba haciendo el libro, ordenando los textos, ¿no? Salió justo la publicación de un libro de Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación en Perú y ahora es una autoridad muy importante a nivel educativo, a nivel mundial, que sacó un libro que decía Estamos tarde y que hablaba sobre su experiencia como ministro de Educación. Y luego en una entrevista, él también comentaba el caso, por ejemplo, de Brasil, una ciudad o una comunidad llamada Ceará, que tenía los índices más bajos, ¿no? En varios aspectos del aprendizaje, entre ellos la lectura, pero que con decisión política, ¿no? Y con prácticas basadas en evidencia, estos estudiantes lograron remontar, mejoraron bastante sus aprendizajes sin necesariamente una inversión económica muy alta, ¿no? Es algo que también estamos viendo en nuestro programa, que de repente económicamente sí requiere un presupuesto, pero de repente los materiales que estamos trabajando no requieren de tanta inversión, ¿no? Requieren básicamente de potencial humano, ¿no? De capacitación del personal, de los docentes, que ellos conozcan más las estrategias, que las pongan en práctica, que se interioricen y que puedan pues, replicarlas también de repente con los otros colegios donde vayan a trabajar a futuro o compartir con la comunidad educativa para que con ciertas adaptaciones, porque creo que cada grupo de estudiantes es particular y tiene sus características propias, pero que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso sería ideal, ¿no? O sea, que de repente no decir que vamos a mejorar la comprensión lectora de un año para otro, pero de repente si hay una sostenibilidad en el tiempo, que sería nuestro segundo año, podamos ver resultados en un mediano a largo plazo también, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú crees que se puede replicar el programa en otros contextos escolares? Yo creo que sí se puede aplicar la estructura del programa, ¿no? Creo que la estructura es muy buena, estamos trabajando con estrategias, con base en evidencia, hemos diseñado un material acorde a las características del perfil de habilidades para el aprendizaje de nuestro grupo y también con textos acorde a las preferencias, intereses de nuestros niños. Pero creo que por esas últimas características que te comento, sí se podría adaptar, ¿no? Supongamos que yo quiera trabajar este programa con una comunidad selvática. Es un contexto diferente, ¿no? Entonces, quizás los niños tengan otros intereses, ¿no? Quizás los términos para trabajar, por ejemplo, nuestro abecedario intercultural ya no podría ser estas palabras, ¿no? Por ejemplo, hasta la W del Claro. Huititi, que es una danza propia de la región, tendrían que ser pues otras palabras, otras lecturas, ¿no? Pero sí es válido el hecho de tener la estructura del programa. Y sí, lo que es la estructura sería la misma, lo que habría que adaptar es los diferentes centros de interés, y no serían los mismos, evidentemente. Sí, así es. Entonces, Eh, sí, sí. Y bueno, me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte. muchas gracias. Sí, ahí me encuentran en YouTube, Instagram y Facebook como Aprendiendo con Miss Andrea, ¿no? Un poco para que puedan conocer algunas estrategias que puedo compartir con los docentes. En el canal de YouTube hay algunos materiales descargables gratuitos para que puedan poner en práctica lo que les comento en el video, ¿no? Entonces, por ahí de repente poder compartir, poder ir creciendo juntos. También se trabaja en lo que es consultorías educativas, voy a escuelas para poder compartir un poco de lo que yo vengo trabajando en los temas de aprendizaje de la lectura,
de comprensión lectora y también aprender, por supuesto, de lo que los docentes que están en la cancha me pueden ir brindando. evidentemente. Y bueno, decirte, Andrea, que ha sido un verdadero placer contar en el programa de hoy con una presencia como la tuya, una Es gran, ver, una Antonio. gran Otra vez la parte de los contactos, me olvidé de decir que yo también trabajo acá, no estoy sentada, hago diagnóstico e intervención, eso me ha faltado porque eso es lo que actualmente más sí, vivo. sí, Otra vez la partecita. sí, pues nada, decirte que, bueno, que ha sido un placer contar con tu presencia en el programa, que eres una grandísima profesional con una trayectoria más que contrastada y bueno, y esperemos que dentro de poco ya sea doctora. Así es. Muchas gracias por tus palabras. Realmente es todo un honor para mí. No sé si merezca tanto privilegio. Y comentarte que me pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, Instagram y Facebook, como Aprendiendo con Miss Andrea, ¿no? Para que puedan conocer un poco más de mi trabajo. Puedo también ahí compartir estrategias, ¿no? También trabajo en lo que es diagnóstico e intervención en dificultades de aprendizaje de niños y adolescentes y también con consultorías educativas donde puedo compartir con docentes de diversos colegios temas relacionados al aprendizaje de la lectura y la escritura, comprensión lectora, ¿no? Y poder ayudarlos a alcanzar las competencias de aprendizaje de sus niños. Pues seguro que te lo van a agradecer muchísimo los docentes, segurísimo. Y Gracias. nada, lo mismo que nosotros te lo agradecemos el que nos haya acompañado en el día de hoy. Bueno, muchas gracias y espero que no sea la última oportunidad que tenemos de poder pues, Segurísimo. de compartir. De eso estoy segurísimo. Bueno, Andrea, un saludo muy grande y nos volveremos a ver. Así es, nos veremos a ver. Hasta luego.